Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Como siempre, prepárense una taza de café, relájense y acompáñenme porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima controversia y especulación en los últimos tiempos, especialmente en el mundo del entretenimiento y las celebridades. Nos vamos a centrar en dos figuras muy queridas, dos nombres que resuenan en todos lados, Demet y Can. Específicamente vamos a abordar un tema delicado y sensible, la razón por la que, según los rumores y las especulaciones, Demet no puede tener hijos. Sé que es un tema que puede resultar doloroso, pero intentaremos abordarlo con el mayor respeto y sensibilidad posible, basándonos en la información disponible y en el contexto de sus vidas. Antes de que nos adentremos en la carne del asunto, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan de nada. También me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema, así que no duden en dejar sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Recuerden, el respeto es fundamental en todas las discusiones. Ahora sí, pongámonos cómodos y comencemos a desentrañar este misterio que rodea a Demet y a la posibilidad de tener hijos. ¿Están listos? Pues vamos allá. El tema de la infertilidad o la incapacidad de tener hijos es un tema sumamente complejo y delicado que afecta a millones de personas en todo el mundo. No es algo que se deba tomar a la ligera ni trivializar, y es crucial abordarlo con la máxima empatía y respeto. En el caso de figuras públicas como Demet y Can, la situación se vuelve aún más complicada debido a la constante exposición mediática y la presión social. La vida privada de las celebridades a menudo se convierte en tema de conversación pública, y la presión para cumplir con ciertos estándares, incluyendo la formación de una familia, puede ser abrumadora. Es importante destacar desde el principio que la información que vamos a discutir aquí se basa en rumores, especulaciones y fuentes no oficiales. No hay una declaración oficial de Demet o Can confirmando o negando la incapacidad de Demet para tener hijos. Por lo tanto, debemos tomar todo lo que se diga con pinzas y recordar que la privacidad de las personas es sagrada. La información que circula en redes sociales y medios de comunicación sobre la vida personal de las celebridades a menudo está distorsionada o es completamente falsa. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y evitar difundir rumores infundados. Dicho esto, la especulación sobre la imposibilidad de Demet de tener hijos ha surgido a raíz de varios factores. En primer lugar, su historial profesional ha estado marcado por una intensa agenda de trabajo con múltiples proyectos simultáneos que la han mantenido constantemente ocupada y viajando. Esta dedicación extrema a su carrera ha llevado a algunos a especular que pudo haber pospuesto la maternidad hasta un punto en el que se ha vuelto más difícil o incluso imposible. La industria del entretenimiento es conocida por ser exigente y demandante, lo que a menudo obliga a las personas a sacrificar su vida personal en aras de su carrera. La presión para mantenerse relevantes y competitivos puede llevar a las celebridades a postergar decisiones importantes como la formación de una familia. La edad también ha sido un factor que se ha considerado. Si bien Demet es una mujer joven y en la plenitud de su vida, la fertilidad femenina disminuye gradualmente con la edad, especialmente a partir de los 35 años. Si Demet ha esperado hasta más tarde para intentar concebir, podría enfrentarse a mayores desafíos. La edad es un factor importante en la fertilidad, y las mujeres mayores de 35 años tienen más probabilidades de experimentar dificultades para concebir. La disminución de la calidad y cantidad de los óvulos con la edad es una de las principales razones de esta disminución de la fertilidad. Otro aspecto que se ha mencionado en las discusiones en línea y en los medios de comunicación es la posibilidad de que Demet pueda estar lidiando con problemas de salud subyacentes que podrían afectar su fertilidad. Existen numerosas condiciones médicas que pueden dificultar la concepción, como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), la endometriosis, problemas con las trompas de falopio o desequilibrios hormonales. Sin embargo, repito, no hay evidencia concreta de que Demet sufra de alguna de estas condiciones. Esto es pura especulación. El SOP es un trastorno hormonal común que afecta a las mujeres en edad reproductiva y puede causar irregularidades menstruales, quistes en los ovarios y dificultad para concebir. La endometriosis es una condición en la que el tejido símil. Ahora el revestimiento del útero crece fuera del útero, lo que puede causar dolor,
infertilidad y otros problemas. Los problemas con las trompas de falopio, como obstrucciones o cicatrices, pueden impedir que el óvulo fertilizado llegue al útero. Los desequilibrios hormonales también pueden afectar la ovulación y la fertilidad. Además, el estilo de vida de Demet, con las presiones y el estrés inherentes a la fama y al trabajo en la industria del entretenimiento, podría estar contribuyendo a la situación. El estrés crónico puede afectar negativamente la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. El estrés puede afectar la ovulación en las mujeres y la producción de esperma en los hombres. También puede afectar la libido y la capacidad de concebir. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Demet y Can simplemente hayan decidido no tener hijos. La decisión de tener o no tener hijos es una elección personal y privada que debe ser respetada. No todas las parejas desean formar una familia, y eso es perfectamente válido. Quizás Demet y Can prefieren enfocarse en sus carreras, viajar por el mundo o dedicar su tiempo y energía a otras actividades. La decisión de no tener hijos es cada vez más común en la sociedad actual, y muchas parejas eligen enfocarse en otros aspectos de su vida en lugar de formar una familia. Ahora, hablando específicamente de Can, su papel en esta situación también ha sido objeto de especulación. Algunos se preguntan si él también desea tener hijos o si está de acuerdo con la decisión de Demet, si es que la hay, de no tenerlos. Es importante recordar que la fertilidad es un asunto que concierne tanto al hombre como a la mujer, y que ambos miembros de la pareja deben estar en la misma sintonía con respecto a la posibilidad de formar una familia. La fertilidad masculina también puede verse afectada por diversos factores, como la edad, el estilo de vida y las condiciones médicas subyacentes. Es importante que ambos miembros de la pareja se sometan a pruebas de fertilidad si tienen dificultades para concebir. En este punto es crucial abordar el tema de los tratamientos de fertilidad. Si Demet y Can desean tener hijos pero están enfrentando dificultades, podrían considerar opciones como la fertilización in vitro, FIV, la inseminación artificial o la donación de óvulos o esperma. Estos tratamientos han ayudado a muchas parejas a lograr su sueño de tener hijos, pero también son costosos, invasivos y no siempre garantizan el éxito. La FIV es un proceso en el que los óvulos se extraen de los ovarios de la mujer y se fertilizan con esperma en un laboratorio. Luego los embriones fertilizados se implantan en el útero de la mujer. La inseminación artificial es un proceso en el que el esperma se inserta directamente en el útero de la mujer. La donación de óvulos o esperma implica el uso de óvulos o esperma de un donante para fertilizar un óvulo o esperma de la pareja. También es importante mencionar que la adopción es otra alternativa viable para las parejas que no pueden tener hijos biológicos. La adopción brinda la oportunidad de darle un hogar amoroso a un niño que lo necesita y de formar una familia. La adopción es un proceso legal en el que una persona o pareja se convierte en los padres legales de un niño que no es su hijo biológico. Volviendo al tema de Demet y Can, es importante recordar que no tenemos derecho a saber los detalles íntimos de su vida personal. La infertilidad es un tema muy privado y doloroso, y es injusto presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. La privacidad de las personas debe ser respetada, y no debemos invadir su espacio personal con preguntas intrusivas o especulaciones infundadas. Es fundamental que como sociedad aprendamos a respetar la privacidad de las personas y a evitar hacer juicios o comentarios sobre temas tan sensibles como la fertilidad. En lugar de especular y chismorrear, deberíamos enfocarnos en apoyar a las parejas que están luchando contra la infertilidad y en crear conciencia sobre este problema. El chisme y la especulación pueden causar daño emocional y aumentar el estrés de las personas que están lidiando con la infertilidad. La infertilidad no es una enfermedad vergonzosa ni un signo de debilidad. Es una condición médica que afecta a muchas personas y que puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional y mental. Es importante que las personas que están pasando por esto se sientan apoyadas y comprendidas, y que tengan acceso a la información y los recursos que necesitan. La infertilidad puede causar sentimientos de tristeza, frustración, ansiedad y depresión. Es importante buscar apoyo emocional de amigos, familiares, terapeutas o grupos de apoyo. En el caso de Demet y Can, lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar su privacidad. Si deciden compartir información sobre su situación personal, lo harán a su debido tiempo y de la manera que les resulte más cómoda. No debemos presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Mientras tanto, debemos evitar alimentar los rumores y las especulaciones, y centrarnos en apreciar su talento y su trabajo.
Son dos personas muy talentosas y exitosas que merecen nuestro respeto y admiración. Debemos enfocarnos en sus logros profesionales y en el impacto positivo que tienen en la sociedad a través de su trabajo. Además, es importante recordar que la felicidad y la realización personal no dependen necesariamente de tener hijos. Hay muchas maneras de vivir una vida plena y significativa, y cada persona tiene derecho a elegir el camino que más le convenga. La felicidad y la realización personal pueden encontrarse en la carrera, las relaciones personales, los pasatiempos, el voluntariado y otras actividades. Quizás Demet y Can están enfocados en otras áreas de su vida, como su carrera, sus pasiones o sus relaciones personales. Quizás simplemente no sienten el deseo de tener hijos, y eso está perfectamente bien. La decisión de no tener hijos es una elección personal y debe ser respetada. En definitiva, la decisión de tener o no tener hijos es una elección personal y privada que debe ser respetada. No tenemos derecho a juzgar a nadie por sus decisiones reproductivas, ni a presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Debemos respetar las decisiones personales de cada individuo y evitar imponer nuestras propias creencias o expectativas. Lo que sí podemos hacer es ofrecer nuestro apoyo y comprensión a las parejas que están luchando contra la infertilidad, y crear conciencia sobre este problema para que más personas puedan acceder a la información y los recursos que necesitan. Podemos apoyar a las organizaciones que brindan apoyo a las parejas que están lidiando con la infertilidad. Espero que este vídeo haya sido informativo y útil. Recuerden que el objetivo no es difundir rumores ni especulaciones, sino crear conciencia sobre un tema sensible y complejo como la infertilidad. El objetivo es promover el respeto, la comprensión y la empatía hacia las personas que están lidiando con la infertilidad. Quiero reiterar que la información que se ha presentado aquí se basa en fuentes no oficiales y que no hay una declaración oficial de Demet o Can confirmando o negando la imposibilidad de Demet para tener hijos. Por lo tanto, debemos tomar todo lo que se ha dicho con pinzas y recordar que la privacidad de las personas es sagrada. La información que circula en redes sociales y medios de comunicación sobre la vida personal de las celebridades a menudo está distorsionada o es completamente falsa. En última instancia, lo más importante es respetar las decisiones personales de cada individuo y evitar hacer juicios o comentarios sobre temas tan delicados como la fertilidad. Debemos promover una cultura de respeto y comprensión hacia las personas que están lidiando con la infertilidad. En resumen, hemos explorado la especulación que rodea la supuesta incapacidad de Demet para tener hijos, analizando los rumores, los posibles factores contribuyentes y la importancia de la privacidad y el respeto en estos temas delicados. Remarcamos la falta de confirmación oficial y la necesidad de abordar la infertilidad con empatía y comprensión. Destacamos que la decisión de tener o no hijos es personal y privada, y que la felicidad no depende necesariamente de la maternidad o paternidad. Subrayamos la importancia de apoyar a las parejas que luchan contra la infertilidad y crear conciencia sobre este problema. Hemos analizado los posibles factores que pueden contribuir a la infertilidad, como la edad, el estilo de vida, las condiciones médicas subyacentes y el estrés. También hemos explorado las opciones de tratamiento de fertilidad y la adopción como alternativas viables para las parejas que no pueden tener hijos biológicos. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que haya sido informativo y que les haya brindado una perspectiva más clara sobre este tema. Recuerden que el objetivo no es difundir rumores ni especulaciones, sino crear conciencia sobre un tema sensible y complejo como la infertilidad. El objetivo es promover el respeto, la comprensión y la empatía hacia las personas que están lidiando con la infertilidad. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la sociedad debería ser más respetuosa con las decisiones reproductivas de las personas? ¿Han tenido alguna experiencia personal relacionada con la infertilidad? No duden en dejar sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Sus experiencias y opiniones pueden ayudar a crear conciencia y promover la comprensión sobre este tema. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido informativo y útil. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Recuerden que el respeto,
La comprensión y la empatía son fundamentales en todas las discusiones. Hasta pronto.